Hola, bienvenidos a este análisis visual. Pensadlo un momento. En absolutamente todas las culturas y lenguas compartimos una necesidad humana universal, que es la de expresar obligación, un deber o simplemente dar un consejo, ¿verdad? Es, literalmente, una función fundamental de la comunicación. Pero claro, cada idioma tiene su propia arquitectura, sus propios planos para construir estas ideas. Así que hoy, nuestra exploración se va a centrar en un misterio lingüístico fascinante. ¿Cómo funciona exactamente esto de la obligación en el griego moderno? Bueno, vamos a meternos de lleno en los engranajes de este idioma para descubrir cómo el uso diario actual está increíblemente conectado con un profundo legado clásico. Para no perdernos, echemos un vistazo rápido a nuestra agenda de hoy. 1. La expresión prepinae. 2. La fórmula del subjuntivo. 3. Las reglas de los verbos regulares. 4. Herencia clásica y supletismo. Y 5. La gramática en práctica. ¡Vamos allá! Empezamos por el punto número 1, la expresión prepi-na. A ver, la clave indiscutible de todo este asunto es precisamente esta expresión, prepi-na, que se pronuncia prepina. Su función es ser un verbo impersonal y una perífrasis verbal. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que no se conjuga según la persona. Es una pieza fija, una constante inalterable, que usamos para comunicar obligación, deber, cortesía o para dar una recomendación. Básicamente es el equivalente directo a decir tener que, deber o la forma impersonal hay que. Entender su naturaleza impersonal es, de verdad, el primer gran paso para dominar este tema. Y fijaos en cómo viaja en el tiempo esta maravilla. Aunque el sujeto no nos importa porque es impersonal, la expresión sí que se adapta al momento en el que ocurre la acción. En el presente se queda tal cual, prepena. Si hablamos de algo en el pasado, ¡boom!, se transforma en eprepena. Y para las obligaciones en el futuro, simplemente le añadimos la partícula za por delante, convirtiéndose en zapreprena. La estructura básica es la misma, dándonos un marco súper sólido para hablar en cualquier época. Pasamos al punto número 2. La fórmula del subjuntivo. Vale, aquí viene la fórmula matemática, la regla de oro para el día a día. Siempre, y digo siempre, vamos a coger un tiempo de ese verbo impersonal que acabamos de ver, ya sea presente, pasado o futuro, y le vamos a sumar la sinegisi potatiki, que no es otra cosa que el presente subjuntivo. Esta ecuación es literalmente la pieza que hace que todo el mecanismo funcione, permitiéndonos formular frases de obligación correctamente en el griego moderno. Pero ojo aquí, hagamos un pequeño contraste. La fórmula que acabamos de ver es la reina de la calle, la del uso conversacional diario. Sin embargo, existe una versión más literaria, que junta el pasado prepena con el pretérito continuo de subjuntivo. ¿El detalle? Pues que no todos los nativos la manejan en su día a día. Así que si el objetivo es sonar naturales y conseguir una comunicación 100% efectiva, el enfoque tiene que estar firmemente puesto en la fórmula del uso diario. Vamos con el punto 3. Reglas de verbos regulares. Al meternos en lo que podríamos llamar la medicina interna de las terminaciones de los verbos, descubrimos que esto es como un puzzle súper predecible. Fijaos bien en el patrón. La letra Z siempre se transforma en sigma. Si un verbo acaba en aso, en el subjuntivo pasará a aso. Por ejemplo, el verbo comprar, agoraso, se convierte en agoraso. De igual manera, ido pasa a iso. Es un sistema tan sumamente lógico y estructurado que facilita la vida una barbaridad en cuanto le pillas el truco visual y sonoro. Para que veamos esta regla en plena acción, aquí tenemos la conjugación completa en subjuntivo del verbo agorazo, comprar. Mirad cómo la base agorás se queda totalmente quieta, inalterable, desde la primera persona del singular agoraso hasta la tercera del plural agorasun. Lo único que cambia es la terminación final según quien hace la acción, pero esa regla de la sigma se mantiene a rajatabla de principio a fin. Y para que quede cristalino, observemos el verbo arquiso, empezar. Exactamente el mismo comportamiento matemático. Aplicamos la regla de transformación a iso y obtenemos arquiso. Y otra vez, la estructura fluye de maravilla por todas las personas. Arquiso, arquisis, arquisi. En serio, esta regularidad fonética es una excelente noticia para cualquiera que esté aprendiendo el idioma. Llegamos al punto número 4. Herencia clásica y supletismo. A ver, cuando nos topamos con verbos que se saltan a la torera las reglas regulares, no hay que verlos como un dolor de cabeza que hay que memorizar a la fuerza, para nada. Son más bien como tesoros, como hermosos artefactos históricos. Y es que el griego moderno es, literalmente, un museo vivo que mantiene preservada su riquísima herencia clásica justo ahí, escondida en estas formas del subjuntivo.
Si analizamos un poco estas joyas lingüísticas, hay dos grupos principales. Por un lado, están esos verbos súper frecuentes como hacer, ser o tener, que mantienen su raíz sin inmutarse. Y por otro lado, tenemos palabras que presumen con orgullo de su linaje, mostrando procesos fonéticos antiguos como la apócope o la síncope. Verbos como irse, recibir o venir sufren estas alteraciones históricas brutales cuando pasan al subjuntivo. Lo que nos lleva a un concepto que suena súper técnico, el supletismo, pero que en realidad es alucinante. Esto pasa cuando una raíz verbal hace un cambio de look tan radical que es reemplazada por otra raíz totalmente distinta. El rey absoluto de esto es el verbo ir. En presente es pilleno, pero al saltar al subjuntivo, magia, se convierte en pao. Es un cambio extremo, sí, pero es absolutamente vital para poder comunicarse en el día a día. Y aquí tenemos a otros sospechosos habituales del supletismo, verbos que usamos todo el rato. Comer pasa a ser fao, ver se reduce a un cortísimo do, beber cambia a pio y decir se queda simplemente en po. Dominar la fluidez en griego moderno pasa por interiorizar estas profundas transformaciones de raíz. Parecen irregulares y locas hoy en día, pero históricamente tienen todo el sentido del mundo. Y por fin, el punto 5. La gramática en práctica. Bueno, aquí es donde las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Fijaos en el primer ejemplo. La partícula de obligación presente se junta con un verbo regular siguiendo nuestra famosa regla de la sigma, prepe na agoraso. En el segundo y tercero, vemos a los reyes del supletismo en plena acción, decir la verdad y comer algo. Luego observamos cómo viajamos al pasado con eprepe na acursis y al futuro con ese cambio radical de raíz del que hablamos, zaprepe na pao. La ecuación se mantiene súper firme, da igual el tiempo o el tipo de verbo. Funciona siempre. Y por si alguien se está agobiando, fijaos en esta cita extraída directamente del material original. No es necesario aprenderlos de memoria, menudo alivio. Ante tanta regla fonética y tanto cambio de raíz, el objetivo no es ser un loro repitiendo mecánicamente. Al revés, cuando comprendemos la lógica subyacente y reconocemos esa maravillosa historia clásica que le dio forma a estas irregularidades, el cerebro asimila el lenguaje de una forma muchísimo más orgánica y, lo mejor de todo, duradera. Con esto cerramos nuestro análisis visual, pero quiero dejar una gran reflexión en el aire. ¿Cómo es posible que comprender la historia clásica de un idioma desbloquee su fluidez moderna? Pues porque darse cuenta de que las aparentes irregularidades de hoy son, en realidad, las reglas impecables del pasado es la verdadera llave maestra. Entender el origen histórico transforma lo que parece un obstáculo enorme en un puente directo hacia la fluidez. Es una perspectiva que cambia por completo cómo nos enfrentamos al aprendizaje de una lengua milenaria. Ha sido una exploración genial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje.